Un legado familiar y personal. Ancestros. Benito Juárez García fue hijo de Marcelino Juárez López, 1775 a 1809, y Brígida García García, 1775 a 1808, y nieto de Pedro Juárez, Justa López, Pablo García Santiago y María García Martín. Descendientes. Durante su vida, Juárez no solo dejó un legado político, sino también familiar. Con Margarita Maza tuvo varios hijos, entre ellos, Manuela Juárez Maza, cuyos descendientes viven actualmente en San Luis de la Paz, Guanajuato. José Juárez Maza, Pepito, quien murió, a los 7 años, en Nueva York, 1857 a 1864. Antonio Juárez Maza, Toñito, quien murió al año de haber nacido, 1864 a 1865. Benito Juárez Maza, quien falleció, a los 59 años, en 1912 sin descendencia. Otras hijas, María Josefa y Margarita. Además, se le atribuyen 2 hijos no reconocidos en concubinato con otras mujeres antes de su matrimonio. Susana Juárez Chaboya, hija de Juana Rosa Chaboya, fue reconocida y aceptada por Margarita Maza y se convirtió en parte de su familia. Tereso Juárez Ortiz, hijo de María de la Cruz Ortiz, no fue reconocido ni heredero, pero dejó su linaje junto a Teresa Garcés Rendón, con quien tuvo al menos 3 hijos varones sin descendencia: Cecilio Clemente, Roberto Antelmo y Justo Pastor Benito Juárez Garcés. 1870 a 1948. Benito Pablo Juárez García nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Sus padres, indígenas zapotecas, eran campesinos de escasos recursos. La vida en Guelatao era humilde, marcada por el trabajo agrícola y las tradiciones ancestrales. Trágicamente, Juárez quedó huérfano a los 3 años. Sin padres que lo guiaran, su hermana mayor asumió la responsabilidad de criarlo. A pesar de las dificultades, Juárez desarrolló una fuerte ética de trabajo desde temprana edad. Trabajó como pastor y campesino, familiarizándose con la vida rural de su comunidad. A pesar de su corta edad, Juárez anhelaba una vida diferente, lejos de la pobreza y la falta de oportunidades. Su deseo de aprender y superarse lo impulsó a buscar un futuro mejor. A los 12 años, Benito Juárez tomó una decisión que cambiaría su vida. Dejó su pueblo natal para buscar educación en la ciudad de Oaxaca. Llegó sin dinero ni conocidos, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. En Oaxaca, trabajó como sirviente en casa de Antonio Salanueva, un encuadernador que lo acogió y le enseñó a leer y escribir. Salanueva, al reconocer la inteligencia y sed de conocimiento de Juárez, lo animó a continuar sus estudios. Gracias al apoyo de Salanueva, Juárez ingresó al Seminario de Santa Cruz, donde aprendió latín y filosofía. Su pasión por el conocimiento lo llevó a matricularse en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en 1827. Allí estudió Derecho, graduándose como abogado en 1834. La carrera política de Juárez comenzó en 1831, cuando fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Este fue el primer paso de una larga trayectoria en el servicio público. Como abogado, defendió los derechos de indígenas y campesinos, luchando contra la injusticia y la desigualdad. En 1841 fue nombrado juez civil, cargo que le permitió conocer de cerca las necesidades y problemas de la población. Sus decisiones judiciales reflejaban su compromiso con la justicia social y la defensa de los más desfavorecidos. En 1847 fue elegido diputado federal, representando a Oaxaca en el Congreso. Desde este puesto, defendió la soberanía nacional y se opuso a la intervención extranjera en México. En 1847, Benito Juárez fue elegido gobernador de Oaxaca, cargo que ocupó hasta 1852.
Durante su mandato, implementó importantes reformas educativas, económicas y sociales. Impulsó la construcción de escuelas y caminos, fomentó la agricultura y promovió la libertad de expresión. Sus políticas progresistas lo convirtieron en un líder popular, ganándose el respeto y la admiración del pueblo oaxaqueño. Sin embargo, sus reformas liberales le valieron la enemistad de los sectores conservadores, quienes veían en él una amenaza a sus privilegios. En 1853, tras un golpe de Estado, Juárez fue encarcelado y posteriormente exiliado del país. Sección 5. La Guerra de Reforma. Forjando una nación. En 1855, tras el derrocamiento de la dictadura de Santa Anna, Juárez regresó a México. Se unió al movimiento liberal liderado por Juan Álvarez, quien lo nombró ministro de Justicia. Durante este periodo, Juárez promulgó la Ley Juárez, que limitaba los privilegios del clero y el ejército. Esta ley, junto con otras reformas liberales, desencadenó la Guerra de Reforma, de 1858 a 1861, un conflicto armado entre liberales y conservadores por el control del país. En 1858, en medio de la Guerra Civil, Juárez asumió la presidencia de la República. Desde la presidencia, lideró la resistencia liberal, defendiendo la Constitución de 1857 y los principios de libertad, igualdad y soberanía nacional. Sección 6. Años turbulentos. La lucha contra la intervención francesa. Tras la Guerra de Reforma, México enfrentó una profunda crisis económica. Aprovechando la debilidad del país, Francia, España y Gran Bretaña decidieron invadir México en 1861 para reclamar el pago de deudas. Mientras España e Inglaterra negociaron su salida, Francia, con la ambición de establecer un imperio en América, decidió invadir el país. Juárez y el ejército mexicano resistieron la invasión francesa, pero la superioridad militar del ejército francés obligó al gobierno a replegarse hacia el norte. A pesar de las dificultades, Juárez nunca se rindió. Desde el exilio, continuó dirigiendo la resistencia, buscando el apoyo del pueblo mexicano y de otros países. Su determinación y patriotismo se convirtieron en un símbolo de la lucha por la soberanía nacional. Sección 7. Legado presidencial, los frutos de la perseverancia. En 1867, tras la derrota del Segundo Imperio Mexicano y la ejecución de Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez regresó a la Ciudad de México, reasumió la presidencia y se dedicó a la reconstrucción del país, implementando reformas para fortalecer la educación, la economía y la justicia. Durante su gobierno, se consolidó la República, se impulsó la educación laica y gratuita, se construyeron ferrocarriles y se modernizó la administración pública. A pesar de los obstáculos, Juárez logró sentar las bases de un México moderno y democrático. Su gobierno no estuvo exento de críticas y oposición. Sin embargo, su perseverancia, su compromiso con la justicia social y su defensa de la soberanía nacional lo convirtieron en uno de los personajes más importantes de la historia de México. Sección 8. Benito Juárez, el hombre. Detrás del mito, más allá del estadista, Benito Juárez fue un hombre de profundas convicciones y valores. Creía firmemente en la educación como motor de progreso y en la justicia como base de una sociedad igualitaria. Su vida personal estuvo marcada por la tragedia, perdiendo a sus padres a temprana edad y luego a varios de sus hijos. Sin embargo, su fortaleza interior y su amor por su esposa, Margarita Maza, le permitieron sobreponerse a las adversidades. Juárez era conocido por su austeridad, su sencillez y su rechazo a la ostentación. Siempre se mantuvo fiel a sus orígenes indígenas, rechazando los lujos y privilegios del poder. Su ejemplo de vida, marcado por la superación personal y el servicio a la patria, ha inspirado a generaciones de mexicanos. Sección 9. Conclusión. La llama eterna de Juárez. Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872, víctima de una angina de pecho. Su muerte conmocionó al país, que lloró la pérdida de un líder excepcional. Su legado, sin embargo, permaneció vivo en la memoria colectiva del pueblo mexicano.
Sus palabras, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, se convirtieron en un lema para México y el mundo. Su lucha por la justicia, la igualdad y la soberanía nacional sigue inspirando a líderes y ciudadanos en México y en el extranjero. Benito Juárez, el niño indígena que desafió al destino, se convirtió en un símbolo de la perseverancia, la integridad y el amor a la patria. Su vida y obra nos recuerdan que, con determinación y sacrificio, es posible superar cualquier obstáculo y construir un futuro mejor.